Hola a todos. Hoy es jueves 7 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Alex Kreiner. Bienvenido de nuevo, Alex. Gracias por invitarme, Nima. Encantado de estar contigo otra vez. Alex, han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos. Donald Trump, hace apenas 2 días, anunció lo que llamó el Proyecto Libertad en el Estrecho de Hormuz. Quería reabrir el Estrecho de Hormuz después de eso. ¿Recuerdas lo que pasó con los europeos? Quería que los europeos lo hicieran, que ellos abrieran el Estrecho de Hormuz. Luego decidió hacerlo por su cuenta, solo con Estados Unidos. Y el proyecto, después de 24 horas, dijo que había concluido y que no se había logrado nada con esa operación, el Proyecto Libertad. Y después anunció que Axios había informado sobre un marco de conversaciones del que hablaron los iraníes, o que ellos calificaron como una lista de deseos de la administración Trump. Y esto fue lo que dijo Marco Rubio ayer. And here is what Marco Rubio said yesterday. Ha dicho, y los hechos lo confirman claramente, que Estados Unidos tiene todas las cartas en la mano. No hay ningún escenario en el que si deciden entrar en una escalada, acaben teniendo la última palabra. Pero nuestra preferencia es que estos estrechos se abran como deberían estar abiertos, como antes, que cualquiera pueda usarlos sin minas en el agua y sin que nadie tenga que pagar peajes. Eso es a lo que tenemos que volver. Y ese es el objetivo aquí. Sí. ¿A qué tarjeta se está refiriendo? ¿Y cómo entiendes tú lo que está pasando? Bueno, yo cuestionaría tu afirmación de que no hubo ningún logro, porque claramente fue una victoria gloriosa para la administración Trump. Y eso es, al parecer, lo que están vendiendo. Crearon un problema, y ahora la victoria parece consistir en deshacer lo que ellos mismos provocaron. Pero claro, si él dice que Estados Unidos tiene todas las cartas, no está hablando de una partida de póker. Está hablando de una partida de uno, donde ya sabes, quien se queda con todas las cartas es quien pierde. No sé qué decirte, Nima. Es surrealista que la administración al mando de la superpotencia mundial, la principal superpotencia global, esté improvisando sobre la marcha. Inventan relatos que les convienen hoy y al día siguiente crean uno nuevo, como si el anterior nunca hubiera existido. Es casi como en 1984 de George Orwell, cuando dicen, siempre hemos estado en guerra con Eurasia, y luego cambian a, siempre hemos estado en guerra con Asia Oriental. Y eso es lo que se le da al público. Confían en que la gente se trague el relato cada vez. Y hay quienes lo hacen, una y otra vez. Pero creo que cada vez más, la gente ya no se lo cree. Y el apoyo a la administración se está desvaneciendo, poco a poco, pero de forma constante. Y por desgracia, de verdad lo lamento, porque creo que Trump y su administración tenían un mandato popular muy fuerte para cambiar las cosas, para llevar a cabo una corrección de rumbo muy radical en la política exterior de Estados Unidos. Pero creo que al atacar a Irán el 28 de febrero, han puesto todo eso en peligro. Trump, no sé si todavía es capaz de ganar en las elecciones de mitad de mandato, no lo parece. Pero quién sabe, quizá de aquí a noviembre las cosas cambien. Aún así, ha asumido riesgos enormes, y no solo con las elecciones de mitad de mandato, sino con toda su presidencia y su legado político. Y todo eso, ya sabes, no hace tanto. El mensaje que salía de esa administración era que se estaba pasando del sistema de libre comercio al sistema americano de economía política. Todos esos elementos parecían reales, parecían auténticos. Llevaron ese mensaje al Foro Económico Mundial en Davos en enero y lo reforzaron al mes siguiente en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Y luego, 2 semanas después, están en guerra con Irán.
Para mí, esto es incomprensible, y creo que en este momento estamos tan fuera de todo marco que ni siquiera puedo imaginar hacia dónde irá esto en los próximos meses. Pero ahora mismo, me parece que Trump está en una posición muy parecida a la de Benjamin Netanyahu, en la que tiene que diseñar su política para ajustarla a sus objetivos políticos, lo que podría llevarle de un tropiezo a otro. Go from one pitfall to the next. Yeah. I think the zooming out and considering what is going Creo que, si ampliamos la perspectiva y pensamos en lo que está ocurriendo en Irán, el ministro de Exteriores iraní viajando a Rusia, reuniéndose ahora mismo con Vladimir Putin, fue ayer. Lo vimos también en China. Y esos países, de alguna manera, están encontrando la forma de manejar su relación con Estados Unidos. Y no se trata de que esos países lo decidan, sino de que Estados Unidos los obliga a reaccionar. Esa es la realidad de lo que está pasando en Oriente Medio. En Ucrania, diría que al final, tarde o temprano, veremos algo parecido en Taiwán. Pero Alex, si miramos a la administración Trump, ¿no crees que, bueno, tenían dos negociadores? Supongamos que sí. They have two negotiators. Let's assume that. None of them is serving, the United States. Ninguno de ellos está sirviendo, ya sabes, a los Estados Unidos. Los dos están sirviendo a Benjamin Netanyahu y a su gobierno. Básicamente, los iraníes los llaman sionistas, ya sabes, como agentes israelíes. Y por eso pidieron que J.D. Vance se uniera a las conversaciones. Pero hay otro punto. Añadió a otra persona a esta conversación, a estos dos, Steve Witkoff y Jared Kushner. El tipo que va a formar parte de las negociaciones, si pasa algo, es un exmiembro del ejército israelí. ¿Cómo te quedas? Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que haya conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Mira lo que pasó ayer. Donald Trump dijo que estamos negociando. Donald Trump said we are negotiating. The framework was in Axios. Later on, we've seen El marco estaba en acceso. Más tarde vimos el nuevo ataque en Beirut, en Dahi, un ataque de asesinato. No hay base para conversaciones ni negociaciones. Y la primera línea, esos 3 pasos por parte de los iraníes. En primer lugar, poner fin a la guerra de forma permanente en todos y cada uno de los frentes, incluido el de Israel y Líbano. Sin Líbano, Irán no va a hacer ningún tipo de acuerdo. Le aseguro que eso no va a ocurrir. E Israel no está dispuesto a poner fin a esa guerra. Y no veo a Donald Trump capaz de obligarles a adoptar alguna posición. ¿Cómo ve usted la relación entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu? I'm not sure, Nima. Genuinely, No estoy seguro, Nima. De verdad, tengo curiosidad por saber quién es, en realidad, dónde está el principio que mueve todo esto. ¿Quién está moviendo estos acontecimientos? Porque una vez más, en esta edición de la guerra contra Irán, vimos que la presión para actuar venía de Benjamin Netanyahu y de todo el grupo sionista en Estados Unidos. Pero en 2019, la presión venía de los británicos, a través del gobierno británico y de su embajador Sir Kim Darroch en el verano de ese año. Así que el hecho de que la presión para seguir la misma agenda viniera de 2 fuentes distintas, para mí sugiere que probablemente hay un nivel de juego de poder completamente diferente por encima de Benjamin Netanyahu y por encima de Donald Trump. Benjamin Netanyahu and above Donald Trump. And I suspect that Trump Y sospecho que Trump realmente no quería esta guerra, porque bueno, hace unas 2 semanas, Tucker Carlson hizo uno de sus monólogos en el que decía que había hablado con Donald Trump sobre este tema durante décadas, muchas veces en los últimos 10 años, y que su impresión muy clara era que él y Trump pensaban igual, que Trump entendía que esto era una idea terrible. Trump lo dijo muchas veces en público, que era una idea terrible, que no debía hacerse. ¿Y cómo acabó haciéndolo? La verdad, me resulta muy difícil de entender, incluso para mí mismo. Demystify to myself. So it seems to me that what we're dealing with is Me da la impresión de que lo que estamos viendo es, una vez más, ese conflicto entre 2 sistemas de gobierno. Y creo que está escalando muy rápido, porque los centros de poder occidentales, que están en uno de los lados de esa línea de fractura, probablemente están en pánico. Hace poco hubo una gran batalla en Malí,
donde un contingente de unos 12,000 yihadistas intentó derrocar al gobierno de Malí. Muy probablemente fue Francia quien instigó ese conflicto. Por suerte, no tuvo éxito, gracias al apoyo ruso al gobierno maliense. Y al final, creo que destruyeron a unos 2,000 de esos terroristas yihadistas. About 2,000 of these jihadi terrorists. We also see an escalation of conflict between También vemos una escalada del conflicto entre las poblaciones y sus gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental. Vemos que los británicos, el mes pasado, formalizaron una nueva alianza militar llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta, que agrupa a 10 marinas del norte de Europa. Obviamente, esta Fuerza Expedicionaria Conjunta se está formando para hacer frente a Rusia. Y están diciendo que hay que volver a centrar la atención, dejar de mirar tanto a Oriente Medio y volver a mirar a Rusia. El cuartel general de la Fuerza Expedicionaria Conjunta está en Londres, y su máximo comandante es un brigadier general del ejército británico, Tom Bateman. British military brigadier general Tom Bateman. We see that in the European countries. Vemos que en los países europeos, los gobiernos están todos sobre hielo muy fino. Hay una posibilidad real de levantamientos sociales. No diría que se trate de derrocar gobiernos, pero por ejemplo en Rumanía, la gente ha forzado la caída del gobierno y quiere que Călin Georgescu vuelva al poder. Bueno, vuelva al poder. En realidad, nunca llegó a gobernar, porque las elecciones fueron anuladas por los tribunales. Pero me da la impresión de que todos estos conflictos forman parte de una misma gran guerra, y que el otro bando, los centros de poder occidentales, están tan asustados que ya ni siquiera eligen los métodos. Están recurriendo directamente al terrorismo, al sabotaje, a la escalada de los conflictos que ya existen. Escalation of existing conflicts. And now we see a new attempt to. Y ahora vemos un nuevo intento de crear una crisis pandémica, una crisis de salud pública, con todo este brote de antivirus que, si sigues las noticias, empezó hace más o menos un mes. Pero ahora resulta que, oh no, ha llegado a Suiza, ha llegado a los Países Bajos, ha llegado a Singapur. No sabemos quién porta el virus. Hay que hacer rastreo de contactos. Quizá volvamos a necesitar el distanciamiento social, las mascarillas, los confinamientos y todo eso. Así que creo que estamos en una fase en la que el mundo está entrando rápidamente en una tormenta perfecta de crisis que se cruzan entre sí. Y no son solo crisis geopolíticas, también son crisis internas del mundo occidental. Y eso evidentemente genera presiones políticas sobre los gobiernos. Y bueno, lo que pasa con Starmer se enfrenta ahora a unas elecciones, dentro de unos días o quizá hoy mismo. In a few days, or maybe today. I forget, maybe it's today or tomorrow. No recuerdo, quizá sea hoy o mañana. Merz, Emmanuel Macron, todos son tremendamente impopulares. La AfD en Alemania está subiendo en las encuestas. Da la impresión de que todo está tan fuera de control que resulta muy difícil imaginar cómo va a evolucionar la situación. Y luego, la semana que viene, Trump va a China. No sé qué puede pasar allí, pero sospecho que los chinos podrían obligarle a dar marcha atrás frente a Irán, porque han empezado a adoptar una postura mucho más dura, algo que hasta ahora nunca habían hecho. Se han dado cuenta de que este conflicto, esta guerra, en el fondo va dirigida contra ellos y que tienen que reaccionar. No pueden limitarse a quedarse al margen, emitir declaraciones ambiguas y seguir pasivos. Y vemos que están actuando, que ahora responden de forma mucho más agresiva al ojo por ojo estadounidense. Hemos visto que el gobierno chino les dijo a las refinerías del país que no se preocuparan por las sanciones de Estados Unidos al petróleo iraní, que siguieran adelante, que contaban con su apoyo. Es la primera vez, como has mencionado, que China da este paso. Y hemos visto las imágenes del ministro de Exteriores iraní y el ministro de Exteriores chino abrazándose y la forma en que se acercan el uno al otro. De alguna manera, me recuerda a cuando Vladimir Putin y Xi Jinping se abrazaron. Ya sabes, cuando Putin fue a China. Putin went to China. This is the new era, I think, for the United States.
Creo que esta es una nueva era para Estados Unidos. Han empujado a todos esos países, y me refiero sobre todo a China, Rusia e Irán, a unirse. Ellos saben que, si quieren sobrevivir, tienen que mantenerse juntos. En mi opinión, ninguno de ellos puede actuar por su cuenta. Por eso todos están uniéndose. ¿Y cómo ves la forma en que intentan ir contra Estados Unidos, pero sin mostrarse demasiado agresivos? Lo que quieren es mostrarle a Estados Unidos cómo reaccionarían. Bueno, creo que la razón de todo esto es que la preferencia, especialmente en el caso de los rusos, es llevar a Estados Unidos hacia un mundo multipolar, porque se dan cuenta de que Estados Unidos no es un bloque monolítico. En este momento, parece que las facciones neoconservadoras y las facciones prosionistas han tomado el control de la política exterior estadounidense. Pero también hay sectores dentro del ámbito público en Estados Unidos que sí quieren llevarse bien con el resto del mundo, comerciar con otros países, vivir en paz, reducir los presupuestos militares, reindustrializar el país y cosas por el estilo. Y además están en cierto conflicto con sus antiguos aliados en Europa. Así que, si consiguen resistir la tentación de antagonizar demasiado a Estados Unidos, pueden dejar que esas alianzas se debiliten aún más y quizá lograr que Estados Unidos se sume, lo cual sería muy importante. Si en cambio provocan a Estados Unidos, podrían empujarlo de nuevo hacia las viejas alianzas. Y entonces volveríamos a tener el riesgo de una guerra mundial entre Occidente unido y sobre todo Rusia. Ese sería, sin duda, el primer objetivo. Por eso los británicos están trabajando con tanta intensidad en sus círculos de diplomacia secreta, inteligencia y ejército para intentar conseguirlo. Y desde luego harán todo lo posible para asegurarse de que Estados Unidos esté de su lado, porque si no lo está, serían demasiado débiles para enfrentarse a una Rusia, una China y un Irán unidos. Son demasiado débiles para enfrentarse a Rusia por sí solos, pero con Estados Unidos, ya sabes, probablemente sientan que tienen una oportunidad. No necesariamente de ganar en un conflicto militar, sino digamos, de hacer sangrar a Rusia y debilitarla hasta el punto de poder provocar un cambio de régimen. Si consiguen provocar un cambio de régimen en Rusia, entonces podrían usar a Rusia contra China, del mismo modo que usaron a Ucrania contra Rusia. Y así, de esa manera, eliminan dos grandes obstáculos en su intento de dominar el continente euroasiático. Luego Irán quedaría aislado, podría quedarse ahí, aislado, como Cuba o Corea del Norte, hasta que en algún momento logren derrocar también a Irán. Y entonces se llevan el gran premio. Creo que, en lo que respecta a Rusia y China, y también a Irán, es importante jugar esta partida con mucha paciencia y a largo plazo, porque con el tiempo, la estructura interna de la sociedad occidental va a colapsar. De hecho, ya está colapsando. Ya vemos cómo los precios de los bonos se hunden, los tipos de interés suben, los precios de las materias primas aumentan y la inflación va a seguir ese camino. Podría haber una crisis alimentaria que tendría un gran impacto. Todo eso lleva a una agitación política. Y en medio de esa agitación, es probable que esas alianzas se fragmenten y que Estados Unidos empiece a ver con buenos ojos hacer negocios justos y honestos con China, Rusia e Irán, si es que eso sigue siendo posible. Porque ya sabes, antes de que empezara la guerra, la administración Trump estaba negociando acuerdos con Irán, y los iraníes estaban dispuestos a abrirse a que empresas estadounidenses entraran en el país, desarrollaran la economía iraní y participaran en ese mercado, que es enorme, absolutamente enorme. 92 millones de personas y una nación que es la quinta más rica en recursos naturales. Así que había un gran potencial para cooperar. Creo que podemos ver que los rusos han sido muy cautos al criticar a Trump. Los chinos también. Todos tomaron medidas para responder a las maniobras estadounidenses, pero sin llegar a avergonzar demasiado a Trump ante la opinión pública mundial.
in front of the world global public. But Donald Trump doesn't miss any sort of opportunity to Pero Donald Trump no deja pasar ninguna oportunidad de humillar a otros países. Cada vez que actúa contra Irán, intenta humillar a los iraníes. No sé por qué lo hace, ni qué pretende conseguir. ¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora para Estados Unidos? Porque el último informe del Washington Post habla de lo devastador que fue el ataque iraní contra las bases estadounidenses en la región. Y creo que, con el paso del tiempo, la administración Trump se va a enfrentar a enormes dificultades con los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Fíjese en lo que ha pasado después, o incluso durante, eso que llaman el Proyecto Libertad. Un solo ataque contra los Emiratos Árabes Unidos ha reducido su capacidad con esos dos puertos, el de Fujairah y el de Khor Fakkan. Y se redujo de 5 millones de barriles al día a 500.000 al día. Estamos hablando, ya sabes, de los Emiratos Árabes Unidos, que decidieron salirse. Decidieron abandonar, pues, la OPEP, la OPEC y el CCG porque querían vender más petróleo. Esa es la fragilidad de los países del Golfo. Y creo, sinceramente, que las conversaciones entre estos países están subiendo de tono y están llegando al punto de preguntarse cuál es el sentido de mantener algún tipo de asociación con Estados Unidos, básicamente con esas bases militares. No veo que Donald Trump tenga ninguna solución para eso, al menos por ahora. Trump no tiene una solución, eso está claro. Pero verás, la razón por la que creo que la otra parte se está moviendo, digamos, con cierta cautela, es porque a largo plazo eso les beneficia. Trump no va a estar en el cargo mucho más tiempo. Le quedan 3 años, menos de 3 años, y después vendrá otra persona. Así que a largo plazo no es tan relevante. Pero fíjate, por ejemplo, si los iraníes ahora hundieran un barco estadounidense, algo que causara una humillación pública enorme para la administración Trump, con cientos o quizá miles de marineros yéndose al fondo del mar, eso provocaría una indignación tremenda en Estados Unidos, sin importar quién tuviera la razón, y probablemente desatara la apetito del pueblo estadounidense contra Irán. Sin embargo, si se les deja salir de todo esto, prácticamente sin consecuencias, el impacto se va a notar en la economía estadounidense. Y ya lo estamos viendo. Los precios del petróleo están subiendo, los precios de los productos agrícolas están subiendo, los tipos de interés están subiendo. La deuda de Estados Unidos, que es absolutamente enorme, se está volviendo cada vez más cara para el gobierno. Porque si uno mira el mercado bursátil estadounidense, ve subidas enormes, muy poco habituales, en los precios de las acciones. Y eso indica que Severs está inundando su liquidez con dinero. Reserve is flooding the system with liquidity, with currency. The reason why they would do that is because their financial system is broken. La razón por la que harían eso es porque su sistema financiero está roto. Y si no lo hicieran, volveríamos a ver algo parecido al momento de Lehman Brothers y una crisis financiera. Así que las consecuencias de esta guerra se van a sentir en su propia economía, y eso va a perjudicar al pueblo estadounidense. ¿Y sabes a quién culparán? A Trump, pero también a Israel y a los sionistas. Así que, en las próximas elecciones, es posible que ese elemento neoconsionista espere el sistema y que otros ocupen su lugar. En fin, ya sabes, son ciclos históricos. Take their place. I mean, these are historical cycles. No group, no faction can hold on to power forever. Ningún grupo, ninguna facción puede aferrarse al poder para siempre. Así que creo que este tipo de, digamos, cambio de régimen acabará beneficiando al mundo multipolar. Pienso que si se evita lanzar un golpe realmente fuerte contra Estados Unidos, matando a miles de sus soldados y soldadas, entonces se deja que las consecuencias ocurran por sí solas dentro del país. Y la gente culpará de esas consecuencias a Trump y a sus asesores. Ya sabes, los sionistas, Kapow, Israel, Benjamin Netanyahu. Y si la gente se pone a pensar un poco, la City de Londres y los británicos. Y entonces, estas personas perderán aún más apoyo político del que ya están perdiendo. Y la ira del pueblo estadounidense no se dirigirá contra los iraníes, contra un enemigo extranjero,
sino contra el enemigo interno. El enemigo interno obviamente preferiría que la gente se enfadara con los iraníes, con los rusos, con los chinos y con todos los demás. Pero si no les das eso, si no les das ese pretexto, entonces las consecuencias tendrán que asumirse dentro del propio país. Y creo que esa es la estrategia a largo plazo de los rusos y de los chinos. Además, pienso que discuten esas estrategias junto con los iraníes. Así que los iraníes también están librando su parte del conflicto con bastante contención y responsabilidad. Y creo que esa es la razón. Sabes, cuando Donald Trump llegó al poder el año pasado, Sergei Karaganov dijo que ellos veían como su tarea ayudar a Estados Unidos a pasar de ser una potencia hegemónica global a ser una gran potencia normal, con la menor perturbación posible. Y creo que van a seguir haciendo exactamente eso. Por eso pienso que vemos esas conversaciones entre Araghchi y Putin, y luego Putin llama a Trump. Y entonces toda la retórica bélica de Trump se disipa, se fragmenta, y él dice, bueno, victoria conseguida. Podemos dar por terminado el proyecto Libertad. Hemos ganado. Y probablemente seguirá provocando a los iraníes, pero seguramente sin ningún éxito. Y cuando Trump vaya a China la próxima semana, espero que reciba el mismo mensaje de Xi Jinping. Y probablemente tendrá que valorar los riesgos que conllevan esas maniobras políticas tan agresivas. The downside risk of any of these aggressive policy gambits. Alex, ¿tú crees que por lo que hemos visto hasta ahora, este gobierno está destruyendo sus oportunidades o está creando nuevas oportunidades para sí mismo? Bueno, estoy seguro de que están creando algunas oportunidades para sí mismos, pero en conjunto diría que han destruido mucho más de lo que han creado. Y ya sabes, este error colosal de atacar a Irán creo que les ha hecho retroceder enormemente. Perder el apoyo popular es probablemente lo peor que se puede hacer cuando se ejerce el poder político. Y eso es exactamente lo que han hecho. Además, han perdido una gran parte de su crédito a nivel internacional. En febrero, antes del día 28, tenían 16 o 17 bases militares en Oriente Medio. Ahora, 13 o 14 de ellas han sido completamente destruidas. Tenían aliados en Oriente Medio. Ahora todos sus aliados se han desestabilizado y puede que no sobrevivan mucho más. No sé muy bien qué pensar de eso, Nima. Porque mira, Trump, en su primera administración, quería retirarse de Oriente Medio. Quería salir de Siria, de Afganistán. Incluso quería retirar tropas de Alemania. Pues bien, ahora está haciendo todo eso, aunque no era exactamente su intención. Pero está ocurriendo. No sé cómo hemos llegado a esta situación, pero aquí estamos, y veremos cuál será el efecto. Aún no lo sabemos. No creo que sea posible predecirlo. Lo que sí vemos es que los europeos están creando nuevas alianzas militares. Están haciendo maniobras. Están empezando a abordar buques de guerra rusos. Están obligando a Rusia a responder. Luego ellos responden de nuevo. Y dicen, los rusos están aumentando sus incursiones en nuestras aguas territoriales. Está bastante claro que los británicos intentan abrir un nuevo frente contra Rusia porque se están quedando sin ucranianos, pero no están preparados para eso. Así que están planeando la próxima guerra para 2029 o 2030. ¿Van a estar listos para entonces? ¿Quién sabe? Yo lo dudo, pero creo que las personas que realmente manejan los resortes del poder no se preocupan demasiado por ganar o perder guerras. Creo que lo que necesitan es lograr dos objetivos: mantener a Rusia débil y, si es posible, desestabilizada. Así que tienen que mantener a Rusia luchando guerras de forma continua. Y luego está también, ya sabes, un aspecto del que se habla mucho menos, pero que yo creo que es muy, muy real.
Necesitan deshacerse de muchos hombres en edad militar dentro de sus propias poblaciones. Ya sabes, algo parecido a lo que hicieron con Ucrania. Necesitan hacerlo en Alemania, en Polonia, en el Reino Unido, en Francia y en otros países. Porque las crisis económicas que van a surgir de todo esto van a ser, ya sabes, crisis de esas que solo ocurren una vez por siglo. Y claro, si tienes a muchos hombres en edad militar, completamente marginados, que te culpan de lo que les ha pasado, podrías tener una revolución en tus manos. Podrías acabar teniendo una guerra civil. Y entonces, ya sabes, las élites, entre comillas, podrían terminar todas bajo una guillotina o algo por el estilo. Así que están muy asustadas. Y creo que por eso están intensificando, de forma muy agresiva, los ataques contra sus propias poblaciones. Ya sabes, con censura, con sanciones que dejan completamente fuera del sistema a las personas, como tu amigo, el coronel Jack Paul. Con la planificación de nuevas pandemias, con la declaración de esas llamadas ciudades de 15 minutos, donde todo el mundo tiene que quedarse encerrado y acorralado en una zona pequeña y local, que luego se puede controlar más fácilmente. Y también con la implantación de, como lo llamas, los identificadores electrónicos y las monedas digitales de los bancos centrales. Es como si la matriz se estuviera apretando cada vez más alrededor de la gente y cada vez les resulta más fácil destruir a las personas, sus vidas, sus familias y todo lo demás. Y lo están haciendo, y además están trayendo inmigrantes, integrando a esos inmigrantes en las fuerzas policiales, y así una y otra vez, no se detiene. Estos son los dos grandes objetivos que quieren alcanzar. ¿Van a tener éxito? Yo no apostaría por ello, Nima, porque hemos visto que ya tuvieron varios proyectos enormemente importantes en los últimos años. Uno de ellos fue la pandemia de 2019 a 2020, y fracasó, porque se suponía que íbamos a vivir en la nueva normalidad para siempre, y no es así. Así que eso fracasó. Luego, ya sabes, el proyecto Ucrania se suponía que debía cambiar el régimen en Rusia, colapsar su economía y dividir el país en, no sé, 5 entidades o 27, según a quien preguntes. Eso también fracasó. Se suponía que iban a hacer caer a Irán y tomar el control. Tampoco funcionó. Así que veo que tienen muchos de estos planes muy ingeniosos, pero en realidad no les están saliendo bien. Y por eso no sé si su plan para una tercera guerra mundial va a funcionar. Eso de arrastrar a Rusia a un gran conflicto entre Occidente Unido y Rusia, como un escenario de tercera guerra mundial en el continente europeo. No sé si eso va a tener éxito. No sé si van a ser capaces de hacerse con el control de Irán. No sé si serán capaces de someter a China tampoco. Lo dudo, porque cada vez son más débiles con el paso del tiempo. Y creo que están cada vez más asustados, lo que significa que están tomando decisiones antes de estar preparados, y eso al final les estalla en la cara. Como la situación reciente en Mali, querían cambiar el régimen allí, y también les salió mal. Quizá no era un proyecto tan grande, pero necesitan desesperadamente conseguir algo de respaldo. Necesitan recuperar sus colonias y básicamente saquear sus recursos para volver a llenar sus reservas de dinero, sus arcas, su capacidad de crear crédito. Y simplemente no les está funcionando. Es muy difícil, Alex. Para mí separar a los Estados Unidos de hoy, o como los veremos en 2026, del Imperio Británico. Creo que Estados Unidos es una especie de reencarnación del Imperio Británico, porque en muchos aspectos, basta con mirar el comportamiento de las bases estadounidenses hoy en día. Cuando llevas, por ejemplo, 80 años en Alemania y Donald Trump habla de retirar las tropas de allí, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la razón principal para mantener una base en Alemania durante 80 años? Ese no es un país soberano en Europa. Si realmente tienes algún tipo de soberanía, no necesitas bases estadounidenses. ¿Quién te va a atacar? ¿Quién te va a atacar?
¿Y por qué una nación no es capaz de defenderse por sí misma y necesita que Estados Unidos tenga una base allí? Todo esto tiene que ver con la soberanía también en los países del Golfo. Rugfarja dosha and the stipito ahendau. Es confundí de colonium. It's the continuation of colonialism. It absolutely is a continuation of colonialism. Es sin duda una continuación del colonialismo, Nima. Y mira, si tienes una base militar estadounidense en tu territorio, no eres un país soberano. Punto. Hemos visto cómo los británicos han estado intentando, de forma muy activa, recuperar el control sobre sus antiguas colonias. Y en algunos casos lo han conseguido, sobre todo en África. Y luego creo que, en última instancia, la razón por la que la administración Trump estuvo en guerra en Oriente Medio se remonta al Reino Unido. No es algo transparente, no es evidente cómo ocurre, pero los británicos han tenido como objetivo recuperar su propia hegemonía desde Suez hacia el este. Esa ha sido su agenda, diría, desde 2015 o 2016. ¿Y cómo funciona exactamente todo esto? No lo sé, Nima. How this works exactly, I'm not sure, Nima, but I know that, for example, when Pero sé que, por ejemplo, durante la Primera Guerra del Golfo, en 1990, cuando Estados Unidos fue y atacó Irak, la influencia decisiva sobre George Bush padre la ejerció Margaret Thatcher, porque la posición oficial de su gobierno era que el conflicto entre Irak y Kuwait no tenía nada que ver con nosotros, que era asunto suyo. Y entonces, Margaret Thatcher viajó a Estados Unidos y pasó 4 días con George H.W. Bush. Al final de ese tiempo juntos, la posición política de Estados Unidos cambió por completo. Y después fueron a la guerra contra Irak. ¿Cómo pudo tener el Reino Unido tanta influencia sobre Estados Unidos? how could Great Britain have such influence over the United States? I don't know how to answer that question exactly, but I know that both. No sé muy bien cómo responder exactamente a esa pregunta, pero sí sé que ambas naciones están sometidas a sus oligarquías bancarias. Y esas oligarquías bancarias son dos caras de la misma moneda. Wall Street y la City de Londres trabajan en tándem. Y lo mismo hacen los banqueros franceses en París, los alemanes en Frankfurt, los suecos en Estocolmo y así sucesivamente. Canadá, claro, sí, Canadá, que no deja de ser una especie de subcapítulo del cártel bancario británico. En el fondo, todos trabajan juntos, aunque no necesariamente de una forma legal que permita abrir los libros, examinarlo, auditarlo y entender lo que pasa. Básicamente, esto se hace al estilo de la mafia. Y muchas de las cosas que hacen son directamente ilegales. Pero ya sabes, da igual. Saquean lo que pueden, donde pueden. They plunder what they can, where they can, and a lot of what they do is plain illegal activities, Y gran parte de lo que hacen son actividades claramente ilegales. Ya sabes, los cárteles de la droga en México y en Canadá no podrían funcionar sin los servicios de blanqueo de dinero de los bancos. Y luego, por toda Europa, tenemos grupos criminales organizados, como esas bandas de explotación de origen pakistaní y bangladesí, traficantes de personas, redes de trata infantil, tráfico ilegal de drogas. Todo esto recuerda mucho a las guerras del opio del siglo XIX, que acabaron por hundir a China. Así que creo que esos métodos y esas estrategias siguen utilizándose hoy en día. Y además, ejercen un control decisivo sobre las agencias de inteligencia, como el MI6, el Mossad, la CIA, la inteligencia alemana, la francesa y otras. German intelligence, French intelligence, and so forth. So I think that ultimately these are the structures. Creo que al final, estas son las estructuras de poder, ilegítimas, ilegales, pero aún así decisivas, que en realidad determinan la conducta de la política exterior de las potencias. Ya sabes, cuando John F. Kennedy quiso desmantelar la CIA, fue asesinado, y nunca se nos dijo exactamente quién lo asesinó. Ninguna de esas investigaciones llegó hasta el final ni ofreció respuestas definitivas, pero está claro que ellos actúan así. Así que supongo que las mismas personas que se salieron con la suya asesinando a presidentes de Estados Unidos y que nunca fueron responsabilizadas por ello, ni mucho menos castigadas, no perdieron su poder. Al contrario, consolidaron su control y probablemente se hicieron aún más poderosas.
and the way they exercise power is probably more subtle and more Y sophisticated. la forma en que ejercen el poder es probablemente más sutil y más sofisticada que hace 60 años. Así que creo que cualquier análisis de lo que está ocurriendo hoy tiene que tener eso en cuenta. Y claro, eso es muy difícil, porque sabemos muy poco. No sabemos lo suficiente. Pero Jeffrey Epstein formaba parte de todo eso, y por alguna razón no se nos permite saber más. Ghislaine Maxwell fue condenada por tráfico de menores, pero exactamente ninguno de sus clientes tuvo que rendir cuentas. Así están las cosas. Ahí es donde está el verdadero enemigo. Son ellos los que nos empujan a estas guerras interminables. Y creo que quizá haga falta una revolución para llegar realmente al fondo de todo I esto. think it might take a revolution to actually get to the bottom of this, but even, revolutions are always very Pero incluso, ya sabes, las revoluciones son siempre muy susceptibles de ser infiltradas y desviadas, como pasó con la Revolución Francesa. Los franceses todavía piensan que aquello fue una victoria del pueblo sobre la nobleza decadente, pero en realidad la revolución fue dirigida desde Londres. Y lo asombroso es que las enormes deudas con las que estaba cargado el Estado francés, deudas que había asumido la nobleza, fueron respetadas por los gobiernos revolucionarios, cuando estaban en una posición perfecta para decir no vamos a pagar, esa no es nuestra deuda. Adiós, prestaste dinero a la nobleza, mala suerte, empezamos desde cero. Pero no, honraron la deuda con los banqueros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? to the bankers. So, what's the conclusion? Alex, for both conflicts, Alex, en los dos conflictos, tanto en Ucrania como en Oriente Medio, con el caso del estrecho de Hormuz, conocemos bien las dificultades que tienen los europeos. En el caso de Ucrania, hemos visto lo que ha pasado en los últimos 4 años. Creo que de algún modo, los europeos tienen que madurar. Tienen que aprender a resolver este tipo de problemas hablando. Está ocurriendo eso en Europa sin Estados Unidos. Tienen que encontrar algún tipo de solución por sí mismos, sin que nadie más forme parte de ella. ¿Ves que eso esté pasando en Europa? Do you see that happening for Europe? Well, it appears to be happening in some countries. Bueno, parece que eso está ocurriendo en algunos países, sobre todo en los países de Europa del Este. Ya sabes, los europeos del Este tienen la ventaja de haber vivido tanto bajo las democracias liberales occidentales como bajo las dictaduras comunistas. Así que es más difícil lavarles el cerebro y venderles una historia falsa. Y lo vemos en lugares como la República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y en cierta medida también en Croacia y Polonia. La gente allí tiene su propio criterio y no se traga el relato oficial. En cambio, en Occidente, en sitios como Alemania Occidental, Francia, Bélgica, los Países Bajos o Gran Bretaña, me da la impresión de que la gente está más adoctrinada por el sistema. More brainwashed by the system, and it seems to me that they're also more frightened. Y me da la impresión de que también tienen más miedo de sus propios sistemas. Porque claro, en Alemania, literalmente, cuando la gente te habla de algo controvertido, lo hace en voz baja, como si estuviéramos en la Alemania del Este de la época de la Stasi. Susurran o prefieren no decir nada. Tienen miedo de verdad. En Francia no sabría decirlo con certeza, porque tengo pocos contactos con franceses, pero diría que la posible reacción allí parece más centrada en el ámbito militar, en los gendarmes, ese tipo de cuerpo policial semimilitar, y quizá en estructuras como los bomberos o los agricultores. Pero entre el público en general, la gente corriente de la calle, no consigo percibir si entienden lo que les están haciendo y quién se lo está haciendo. Whether they understand what is being done to them and by who. They're confused. They're not necessarily. Están confundidos. No es que estén necesariamente adoctrinados, pero se creen las historias de que son los rusos, los musulmanes y todo eso. Bueno, los musulmanes, sí, un poco. Pero me da la impresión de que la reacción podría venir de la gente vinculada a las estructuras del sistema, lo que implicaría que cualquier reacción podría acabar convirtiéndose en una guerra civil, más que en una revolución. Lo mismo pasa en el Reino Unido. Pero bueno, el tiempo lo dirá. En Reino Unido están intentando detener a cualquiera que diga algo sobre cualquier tema. Quieren encerrar a la gente en esas llamadas ciudades de 15 minutos.
y están acelerando mucho esa agenda. Tienen algo completamente absurdo allí, que obviamente acabarán aplicando en todas partes, la llamada agenda de cero absoluto. Ya están enviando cartas a los agricultores diciéndoles que tienen que reducir sus rebaños de animales, ya sabes, animales de carne roja como ovejas, vacas y cabras, para el año 2030 y que tienen que planificar eliminarlos por completo para el 2050. Y eso es exactamente lo que creo recordar fue en 2007 o 2008, 2009, algo así. Hubo un documento redactado por 7 de las principales universidades británicas, y el título del documento, la gente puede buscarlo, se llama Cero Absoluto. Y ahí dice, literalmente, que quieren eliminar por completo el consumo de carne roja para el 2050. También quieren eliminar completamente los vuelos en avión para esa misma fecha. Y ahora vemos que están aprovechando esta crisis energética para empezar con eso. Las aerolíneas están quebrando, están reduciendo rutas, y creo que lo siguiente será que empiecen a cerrar aeropuertos. La verdad, no sé cómo pueden reducir las ganas que tiene la gente de comer carne roja. No, pueden hacerlo. Pero ya sabes, están probando alternativas. Carne cultivada en laboratorio, insectos, sí. No sé si eso va a funcionar. Lo que sí te puedo decir con certeza es que en algunos sitios no va a funcionar. Porque si le pides a los italianos, por ejemplo, que coman carne de laboratorio o insectos, mañana mismo tienes una revolución. En el Reino Unido, no lo sé. Aquí en Brasil pasa lo mismo. Sí, pero ese es precisamente parte del problema. Estos planes y agendas que se elaboran en esos think tanks y torres de marfil están tan desconectados de la realidad que no van a funcionar. Pero creo que esa es parte de la razón por la que en realidad quieren deshacerse de una gran parte de la población. Ya sabes, como en los archivos de Epstein, donde dicen algo así como, oye, ¿cómo nos libramos de la gente pobre? Pues esa es la razón. Tienen miedo de la gente pobre. Primero los hicieron pobres, los empobrecieron, y ahora dicen, vaya, estos pobres podrían estar un poco descontentos con nosotros. Así que, ¿cómo nos deshacemos de ellos? Pero sí, de verdad están planeando deshacerse de ellos. Una forma son las guerras, otra las pandemias y los tratamientos que aplican. Otra podría ser provocar conflictos entre distintos grupos, quizá entre inmigrantes musulmanes y poblaciones locales. ¿Quién sabe? Hay muchas maneras en las que podrían intentarlo, pero ya veremos. Mira, creo que las redes sociales e Internet han cambiado radicalmente la forma en que la gente se relaciona y lo que ocurre en la sociedad. Y pienso que hoy la gente es mucho más inteligente que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, o la Segunda, e incluso, ya sabes, Corea, Vietnam y todo eso. Así que no creo que podamos predecir realmente cómo van a evolucionar las cosas, ni hacia dónde iremos a partir de aquí. Alex, antes de empezar, ¿tú crees que con las nuevas escaladas, sabemos que los ucranianos están fabricando drones en sus casas para atacar a Rusia? Y esto es lo nuevo, ¿te acuerdas? Ya se hablaba de ello en el Reino Unido antes. Toda la idea era, si no tienen suficiente personal, pues produzcamos más drones para atacar a Rusia, porque no hace falta tanto. Ya sabes, un niño pequeño puede sentarse ahí y controlar un dron que ataque a Rusia. Y dime, con la escalada que estamos viendo, ¿tú crees que Rusia acabará tomando Odessa? Porque Odessa sería el punto final, en mi opinión. No necesitan llegar tan lejos como Kiev. Si consiguen Odessa, eso sería el final para Ucrania. Quiero decir que sí, Nima. Pero creo que ya sabes, si tomas el control del gobierno central en Kiev, entonces realmente no necesitas tomar Odessa por la fuerza. Porque ya sabes, en una guerra, lo que siempre se busca es controlar la administración de una sociedad.
O bien quieres quedarte con ese control, o quieres arrebatárselo a tus enemigos. Y una forma de hacerlo es que el ejército, con las armas, entre en los edificios del gobierno, los limpie y los llene de gente leal a tu bando. Pero puedes conseguir exactamente el mismo resultado si tomas el control del gobierno central y desde ahí purgas los gobiernos y las administraciones locales. En Odessa, creo que hay muchas probabilidades de que surja algún tipo de movimiento de resistencia y que vaya ganando fuerza. Ya estamos viendo que la gente en Odessa se está organizando mejor para resistir a esas patrullas que secuestran a personas por la calle para enviarlas al frente. Y no me sorprendería que recibieran algún tipo de ayuda de los rusos, para organizarse, para animarse, para obtener información y cosas así. Así que también existe la posibilidad de que el gobierno de Odessa, el gobierno local y su administración acaben siendo derrocados desde dentro. Ya sabes, hacerlo por la vía militar, por conquista militar, probablemente sea la forma más difícil y más cara de hacerlo. Por eso, los rusos seguramente no quieren hacerlo así. O al menos, ya sabes, Putin y su opinión pública en Rusia quizá quieran verlo de esa manera. Pero el gobierno de Vladimir Putin probablemente quiera evitarlo, porque se puede hacer de otra forma, aunque lleva más tiempo. Hace falta mucha más paciencia para conseguirlo. Pero cuando hablaste de los drones, eso forma parte de ese acuerdo de 100 años que Keir Starmer firmó en Kiev con Zelensky. Creo que fue en enero de 2025, justo antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Y parte del documento de esa asociación de 100 años entre Ucrania y el Reino Unido trataba precisamente de desarrollar juntos tecnologías de drones para seguir librando la guerra contra Rusia. Y para eso creo que necesitas el puerto, porque hay que suministrar las piezas, los drones, los ordenadores, todo lo que necesiten usar. Así que necesitas controlar los puntos de entrada, como mínimo los aeropuertos, pero preferiblemente el puerto, porque puede que quieras suministrar misiles, munición y todo tipo de material y tecnología. Por eso necesitas el puerto, sin ninguna duda, y por eso Odessa va a ser extremadamente importante, y los rusos van a querer, al 100%, tomar el control de Odessa. Yo simplemente no me atrevería a predecir cómo exactamente van a hacerlo. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos hoy. Siempre es un placer, Nima. Gracias por la invitación y hasta la próxima. Nos vemos pronto. Adiós, cuídate. Hasta luego.